Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Tomás es uno de los 12 discípulos más nombrados a la hora de ponerlo como ejemplo de fe. No sabemos mucho de su historia, salvo que seguía a Jesús y confesó su divinidad cuando lo vio resucitado. Como cualquier ser humano, tuvo sus dudas y recibió de Jesús el signo necesario para creer en él. Al igual que Tomás, como cualquiera de sus discípulos, de entonces y de hoy, pasamos por momentos de oscuridad, normales y necesarios para un crecimiento más profundo de nuestra fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy esta gran fiesta del apóstol Santo Tomás. Iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor.
Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos en la fiesta del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y tengamos vida creyendo en aquel a quien reconoció como el Señor resucitado, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos en la segunda aparición, ¿verdad?, de Jesús. La primera es cuando aparece Jesús y no está Tomás. Y se acuerdan que después los discípulos le comunican y le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. Y Tomás dice: no creeré si yo no lo veo, si no meto mi dedo y mi mano ahí en el costado, en el lugar de los clavos, siendo ver obviamente. Nosotros muchas veces insistimos, ¿verdad?, y decimos que falta de fe de parte de Tomás, ¿verdad? Pero hay que pegar el problema. En realidad, el problema aquí más bien se refiere a la comunidad, porque es la comunidad entonces la que nos sabe transmitir verdaderamente esa fe en Jesucristo resucitado. Eso es lo que le está faltando a Tomás. No tiene todos los puntos, los cables como para unir y para decir: verdaderamente creo en la comunidad.
verdaderamente creo en aquello que ustedes me están diciendo. Queridos hermanos, este es un llamado muy importante para nosotros como comunidad. Nosotros siempre insistimos en el aspecto de la comunidad. La Biblia es un libro para la comunidad. Nosotros sabemos que la eclesia, nosotros somos eclesia, eso en griego quiere decir comunidad, tiguazú. Nosotros no somos cuatijaños, no estamos solos, no caminamos solos. Nosotros caminamos, queridos hermanos, en comunidad. Desde el momento en que nacemos gracias a una comunidad, papá, mamá, para nuestro propio nacimiento. Y ese nacimiento es después de nuevo para formar una comunidad mayor e ir formando otras comunidades, ¿se entiende? O sea que esto es demasiado importante para nosotros. Ahora, cuando Tomás llega y ellos le comunican, quiere decir que entonces nos lo han comunicado de la manera mejor, ¿verdad? O lo suficientemente para que él creyera y enseguida se acoplara a este grupo de la comunidad. Es importante entonces meditar ese aspecto. Entonces, tomando Guerovía de la comunidad. Segunda partecita, lo que hoy hemos escuchado. Aquí vuelve a aparecer Jesús, dice. Él no estaba cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él no cree. Si no veo la marca, ¿verdad? Si no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado, no lo creeré. Pero después, 8 días después, aparece Jesús. Ahora sí, Tomás está ya con ellos. Entonces Jesús vuelve a aparecer en medio de la comunidad y ahora lo primero es que le dice a Tomás, dice, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. No seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Con respecto a quién? No con respecto a Jesús, con respecto a su resurrección, sino que con respecto a la comunidad, lo que te transmiten, lo que te dicen. Pero claro, es un llamado para nosotros principalmente como comunidad, porque Tomás respondió simplemente, Señor mío y Dios mío. No es que Tomás después demuestra que él no cree en Jesús que nos ha resucitado, porque en ningún momento mete su dedo ni mete su costado, sino que directamente hace su profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Y miren cómo termina el Evangelio, esto es para nosotros, ¿verdad? Tomás, después de que haya dicho, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. ¿Dónde tenemos que ver entonces a Jesús? Si nosotros le vemos a Jesús en la comunidad, entonces seremos bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿En quién? En esa aparición de Jesús. Jesús pues no puede venir a aparecerse a cada uno de nosotros para que nosotros creamos, sino que nosotros somos los alter Christi. Ñandé entonces ya hubiera jabe ñande ya la lleva. Ñandé la yicua acá. Upeara ñandé ña y meña ina comunidad. Ñandé entonces ñamue sacana yicua acá nuestro testimonio de vida. Pero ñandé hoy na ya puede nombrar de épico ma o gueroviata. ¿Quién va a creer que Jesús ha resucitado? Tomás está representando muchas veces a las personas que están merodeando allí, testimonio y ejemplo de la comunidad. Así es que, hagas allá porque la de parte, alter Christi, otros Cristos, para que los demás puedan creer sin necesidad de estar pidiendo y buscando que Jesús se les aparezca. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que tenga la suficiente capacidad para discernir los signos de los tiempos, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que lleguen a difundir a los hombres la verdad y la gracia que viene de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que se animen a llevar una vida en fraternidad y vivan en la intimidad con el Señor,
Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer al Señor nuestras ofrendas, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, el testimonio de nuestro servicio y el humilde pedido que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte este sacrificio de alabanza en el martirio del apóstol Santo Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, por quien de llana obedecerá. Te imperaba, acá y para tu bien. Oré por y amor.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía cuando sucede el milagro imposible. Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Oración final. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu Hijo unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.